En la cúspide de la realidad, donde el Dao mismo tejía las leyes del cosmos, se alzaba el Palacio de los Nueve Cielos. Sus columnas de jade blanco sostenían la bóveda estelar, y sus puertas de estrellas compactas brillaban con la luz de innumerables eras. Hoy, una muchedumbre de cultivadores, inmortales y seres de leyenda se congregaba en la inmensa plaza de jade pulido. El aire vibraba con una expectación solemne y reverencial. En el centro, frente a las majestuosas puertas cerradas, un anciano de barba fluvial y ojos que contenían galaxias cruzaba los brazos. Su voz, amplificada por un poder primordial, resonó en cada rincón de la dimensión celestial, llegando incluso a los oídos de los mortales en los mundos inferiores. Atención, hijos del Dao. Hoy es un día que quedará grabado en los anales de la eternidad. El silencio fue absoluto. Millares de cultivadores contuvieron la respiración. El venerable de las 9 vidas, nuestro defensor, el que barrió con el dominio del mal, hoy romperá su atadura final y se hará con el Dao Supremo. Su ascensión será una inmensa fortuna, una lluvia de gracia cósmica para toda nuestra raza. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Cultivadores de largas barbas y jóvenes prodigios intercambiaban miradas de incredulidad y esperanza. Uno, con túnica estelar, se volvió a sus discípulos y dijo con voz temblorosa de emoción: contemplen. Muchos de ustedes serán afortunados 3 veces en su vida, por haber nacido, por haber tocado el umbral del cultivo, y por presenciar esta hazaña con sus propios ojos. El anciano frente al palacio alzó ambos brazos, convocando la atención de todos. Demos, pues, la bienvenida al soberano. Que comience la tribulación cósmica. Sonido enormemente dramático de puertas celestiales abriéndose. Una luz dorada y violácea inunda todo. Las colosales puertas estelares se abrieron lentamente. De su interior, no surgió primero una figura, sino una sonrisa. Una sonrisa amplia, desafiante, cargada de una arrogancia que parecía burlarse del cielo mismo. Luego, avanzó Lu Ye, el venerable de las 9 vidas. Su pelo negro ondeaba sin viento, sus ojos brillaban con el fuego de incontables batallas. Vestía ropas sencillas de guerrero, pero cada pliegue emanaba una autoridad que hacía temblar las almas. Y tras él, como un séquito de diosas caídas, surgieron sus 8 concubinas. Cada una belleza que podía hundir imperios, con auras de emperatriz que rivalizaban entre sí. Yeongling, la emperatriz llama roja, con su cabello como fuego danzante. Hisuyan, la emperatriz fénix vermellón, cuya mirada fría podía congelar volcanes. Chuling, la futura espadachín de los 9 cielos, aún joven pero con una determinación de acero en los ojos. Y las otras 5, cada cual con una belleza y poder únicos, formaban un mosaico de perfección aterradora. Los cultivadores más envidiosos no pudieron contener sus murmuraciones. Este venerable de las 9 vidas sí que es arrogante. ¿Salir a su tribulación final con 8 bellezas? Y todas emperatrices, susurró uno con amargura. ¿Qué suerte en el amor tiene? Miren, son todas del primer nivel. Cada una gobernó un reino celestial, añadió otro, con una mezcla de admiración y celos. Un anciano de rostro severo, cuyo prestigio era inmenso, giró y lanzó una mirada que silenció a los murmuradores. Ustedes de ahí, ya cállense. Respeto al venerable. Esta sensación, este momento, es algo que no verán en esta vida, ni en 1000 vidas más. Su voz cargada de fervor continuó: él solo luchó contra incontables legiones demoníacas y las destruyó. Barrió con el dominio del mal cuando todos huían. Es un guerrero invencible, sin lugar a dudas. Hoy, este venerable asciende. Lu Ye, ya en el centro de la plaza, alzó la vista hacia el cielo infinito. Su sonrisa malvada se amplió. Venga. ¿Quién se atreve a detenerme? Al decir esto, liberó un aura asesina tan densa y antigua que varios cultivadores de bajo nivel cayeron de rodillas, incapaces de respirar. Luego, acumuló energía en sus pies y voló hacia el cielo como un meteorito inverso, dejando un largo y brillante rastro de energía amarilla que cortaba las nubes. Y así comienza, gritaron los cultivadores, una mezcla de emoción y terror en sus rostros. Arriba, en el firmamento, las nubes se arremolinaron formando un vórtice cósmico. De su ojo emergió una figura. No era un dios benévolo, sino el venerable antiguo presente, la encarnación viviente de la mayor tribulación celestial. Su forma era imponente, y a su alrededor una energía monstruosa en forma de dragón de 9 cabezas rugía, cada una representando una calamidad diferente. Una cultivadora, una famosa vidente, palideció hasta la transparencia.
Esto es terrible. Es el venerable antiguo presente. La mayor tribulación, la número 1 de la historia. Ni siquiera el emperador celestial primordial enfrentó algo así. El anciano ferviente apretó los puños con tal fuerza que sus nudillos crujieron. Creemos en ti, venerable de las 9 vidas. Eres invencible. Luye miró desafiante a la entidad cósmica. Con un tono burlón que desafió el propio rugido del dragón, preguntó, ¿aceptas el reto? El venerable antiguo presente, cuyos ojos eran pozos de tiempo estancado, respondió con una voz que sonó en todas las mentes a la vez, sí. ¡Boom! Luye liberó su poder. No hubo un ataque elaborado al principio, solo un choque frontal y tremendo. El espacio mismo se quebró como cristal, y una explosión de luz y fuerza cegadora envolvió los cielos, dejando una nube de polvo cósmico y escombros de realidad flotando. La onda expansiva hizo temblar los cimientos del Palacio de los 9 Cielos. Cámara lenta. Enfoque en las 8 concubinas, paradas juntas en un balcón de jade. Sus rostros, antes de adoración fingida, ahora se torcieron en sonrisas maliciosas y frías. Yeongling, la de la llama, susurró a las demás, sus labios escarlata curvados en un gesto de odio satisfecho, «Maestra, hemos esperado esto por demasiado tiempo». Hisuyan asintió, sus ojos de fénix brillando con ansia vengativa. El gusano devorador del Dao Jin Yang debe haber activado. Su poder ahora tiene una grieta. Chuling, la más joven, apretó el pomo de su espada. Su mirada ya no era la de una sirvienta tímida, sino la de la futura espadachín de los 9 cielos, llena de determinación fría. En el cielo, la batalla entró en su punto más crítico. El Venerable antiguo presente alzó una mano. Maldición. Esta técnica del tiempo enviará clones a cazar al venerable a través de múltiples épocas, gritó alguien desde abajo. Efectivamente, decenas, luego cientos de clones idénticos al anciano se desprendieron, cada uno destellando y desapareciendo hacia diferentes puntos en la línea del tiempo. Si Luye muere en un solo momento del tiempo, le causará un daño letal en el presente. Luye, rodeado por los clones en el presente, solo rió. Sabía que usarías ese truco, pero lo siento. En cada periodo de tiempo, yo siempre soy invencible. Los clones atacaron a través del tiempo. Pero en cada era, en cada pasado y futuro posible, Luye, más joven o más viejo, los repelió. Sin embargo, de repente, en todos los frentes temporales, una oscura corrupción brotó en el centro de su pecho. Su poder titubeó. El venerable antiguo presente en el presente sonrió, una expresión terrible. No alardees, joven amigo. Ya me he encargado de ti. Te he destruido en cada una de tus épocas. Luye, sintiendo la repentina debilidad que se propagaba desde su núcleo, tosió una bocanada de sangre dorada corrupta. ¿Qué? Tu fuerza es innegable, continuó la entidad tribal, pero fuiste infectado por el gusano devorador del Dao Jin Yang. Ese gusano sin forma, que roe la esencia vital. Solo puede implantarse durante la unión Yin Yang íntima y prolongada. Eso me dio el punto débil. Nunca. ¿Lo notaste? Luye se quedó paralizado en el aire. La revelación lo golpeó como un rayo. Sus ojos, llenos de furia y traición incipiente, se desplazaron lentamente hacia abajo, hacia el balcón de jade. Hacia sus 8 amadas consortes. ¿Gusano devorador del Dao Jin Yang? Quien me ha traicionado, rugió, su voz cargada de un dolor que eclipsaba la furia. ¿Podría ser? En ese momento, las 8 emperatrices volaron hacia él, rodeándolo en el aire. Sus rostros ya no ocultaban nada. Yeongling soltó una risa fría y triunfante. Jejejeje. Sí, fuimos nosotras. Ese gusano sin forma, plantado noche tras noche, durante años. Hisuyan añadió, su voz gélida, honorable. Fuimos sometidas por tu lujuria y tu dominio absoluto durante años. Éramos emperatrices, no tus trofeos. Chuling, con lágrimas de odio en los ojos, gritó, hermano, ¿recuerdas a Fen Buxie? Mi amor verdadero. Si no fuera por ti, él estaría conmigo. Tú lo mataste. Luye, sangrando poder corrupto, replicó con desprecio agonizante, ja. ¡Qué farsa! Feng Wuxia traicionó a su maestro y masacró inocentes. Fue la justicia, no los celos. Yeongling alzó la voz, señalándolo como a un criminal. Permítenos enviarte al infierno, demonio.
Nuestra acción no es traición, es la justicia contra el mal. Así que muere de una vez. Con tu muerte, seremos libres, corearon las otras. La ira y la desilusión final estallaron en el corazón de Lu Ye. Ustedes son unas ingratas. Fui generoso. Sin mí, ninguna sería emperatriz, ninguna habría alcanzado estas alturas. El venerable antiguo presente observaba, un tanto decepcionado. Joven amigo, este no es momento para distracciones. Lu Ye miró a las 8 mujeres que lo rodeaban, luego a la entidad tribal, y finalmente a su propio núcleo destrozado. Una paz fatal se apoderó de él. Una sonrisa trágica y decidida apareció en sus labios. Si voy a morir, moriremos todos juntos. Una luz inestable y catastrófica comenzó a emanar de su cuerpo. El espacio a su alrededor empezó a colapsar. Va a autodestruir su cultivo. Quiere matarnos a todos. Corran, gritó una de las emperatrices, el pánico borrando su arrogancia. Es demasiado tarde, gritó otra, intentando huir pero encontrándose atrapada en el campo de fuerza que el propio Lu Ye estaba creando. El venerable antiguo presente frunció el ceño. Esto no estaba en el guión del destino. Con un movimiento rápido, antes de que la explosión terminal consumiera todo, extendió ambas manos. No tienes por qué terminar así, joven amigo. La batalla no fue justa. Ganar con ese veneno no me satisface. Te daré otra oportunidad. Sus ojos brillaron con el poder de todas las eras. Que ellas te acompañen. Esta vez, no me decepciones. La técnica de reversión espacio-temporal. Un remolino de luz, tiempo y espacio envolvió a Lu Ye y a las 8 emperatrices. El mundo, la tribulación, el palacio, todo se desvaneció en un torbellino de sensaciones. La cámara se abre suavemente. Un entorno más sencillo, una habitación de cultivo en una montana, 50 años en el pasado. Lu Ye abrió los ojos de golpe. Estaba sentado en una estera de paja, su cuerpo joven, lleno de una energía pura y no corrupta. ¿En serio regresé? Se tocó el pecho. No había herida, no había gusano. Solo el vigor de su juventud y el poder intacto de sus primeras vidas. ¡Uf, qué vértigo! La puerta de bambú se abrió. Entró una joven doncella, de rostro fresco pero con unos ojos que ahora contenían una profundidad y un odio que no correspondían a su edad. Era Chuling, pero no la espadachín de los 9 cielos, sino Chuling, la sirvienta. Llevaba un barreño con agua caliente. Al ver a Lu Ye despierto y mirándola con una intensidad aterradora, ella se sobresaltó. ¡Ese demonio! ¡Bu! Maestro. Su agua para lavar los pies. Titubeó. Sus propios recuerdos chocaban, la batalla final, la traición, la regresión. ¿Cómo volvía al pasado? Fue un sueño, pensó desesperadamente. Lu Ye lo vio. Lo vio todo en ese microsegundo de confusión y odio mal disimulado en sus ojos. Por su reacción, ella también regresó. Una oleada de fría satisfacción lo inundó. Perfecto. Venerable antiguo del presente, gracias por esta segunda oportunidad. Chuling se acercó, arrodillándose para colocar el barreño. Sus manos temblaban levemente. Entonces, Lu Ye habló. Su voz era clara, casual, y cargada de un significado infinito. Lávame los pies. Chuling se congeló. Levantó la vista, y en sus ojos ya no había duda. Solo había un reconocimiento aterrado y un odio renovado. Él lo había confirmado. Ella también recordaba. En la mente de Lu Ye, los planes se forjaban a la velocidad del relámpago. Podría matarla ahora mismo por su traición. Pero la muerte no siempre es el peor castigo. Ahora está llena de ira y rencor. Si la mato, no sentirá dolor. No. Quiero que viva. Que viva bien, para que sienta en carne propia, día tras día, la miseria y la vacío de su vida. Sin mí. Él mantuvo su mirada en ella, una sonrisa inescrutable en sus labios. No fue un sueño, ¿verdad? Todos regresamos. Chuling palideció. ¿Qué? ¿Todos? ¿Acaso? Así es, confirmó Lu Ye, disfrutando de cada palabra. La técnica del tiempo nos trajo a todos. A mí, Y a las 8. Y yo. Recuerdo cada palabra, cada detalle, cada sonrisa maliciosa que dijiste ese día en las alturas.
El rostro de Chuling se descompuso. El miedo, la desesperación y la impotencia la atravesaron. Luye se inclinó ligeramente hacia ella, su voz un susurro venenoso y dulce. Bien. Quería ser libre, ¿no es así, mi querida espadachín? Hizo una pausa, dejando que el terror se asentara. Pues felicidades. Desde este momento, eres libre. Las palabras resonaron en la habitación silenciosa, no como una liberación, sino como la primera y más fría sentencia de una venganza que se cocinaría a fuego lento durante los próximos 50 años. El juego había recomenzado, pero Luye, con el conocimiento del futuro y la traición grabada a fuego en su alma, no era el mismo joven confiado. Era un veterano de 9 vidas, con una sola misión, hacer que el precio de la traición fuera algo que ni el tiempo mismo pudiera borrar. La habitación olía a incienso antiguo y a polvo de estrellas. Luye levantó la mano con una calma deliberada, y entre sus dedos, el contrato de matrimonio espiritual comenzó a arder. Las llamas no eran naranjas, sino de un frío color azul eléctrico, como relámpagos consumiendo pergamino. No producía humo, solo un crepitar sutil que sonaba a promesas quebradas. Ya puedes largarte de vuelta a tu villa espadachú, dijo, y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una mueca fría y calculadora, se dibujó en la comisura de sus labios. Al lugar que, según murmurabas en tus sueños, siempre has querido ir. A tu nido de espadas. Ella, observó con los ojos desencajados. No era solo el contrato. Entre las llamas azules, vio destellos de jade verde que se agrietaban y oscurecían, emanando un leve gemido espiritual. Son nuestras placas de vida. Gritó, el pánico elevando su voz. Las que unían nuestros destinos. ¿Cómo? ¿Cómo te atreves? La sorpresa la dejó sin aliento por un momento. Avanzó un paso, su rostro hermoso estaba pálido de incredulidad. Luye, si tenías 9 vidas, la bendición del canon celestial, ¿por qué elegiste inmolar una, quemar parte de tu propia esencia y potencial, justo en la primera oportunidad? ¿Para esto? ¿Para romper esto? Él giró la cabeza hacia ella lentamente. Su mirada ya no tenía rastro del joven compañero que una vez había protegido su espalda. Era una mirada plana, vacía, como la superficie de un lago congelado bajo un cielo sin estrellas. No es tu maldito problema. Escupió, cada palabra era un fragmento de hielo afilado. Lárgate. De una vez. La ferocidad en su tono la hizo retroceder físicamente. El odio y la humillación bullieron dentro de ella. Al dar media vuelta, susurró hacia el suelo, pero con la intención de que él la oyera. Bien. Ahora que has vuelto, con tu arrogancia intacta, me aseguraré de que mueras de la forma más miserable que pueda imaginar. Que tu única vida sea una larga agonía. Mientras sus pasos resonaban en el corredor de piedra, su mente era un torbellino de pensamientos venenosos. Luye, yo poseo el cuerpo de espada innato. Soy la predestinada de las artes de la espada en esta generación. Sin tu sombra opacando mi luz, sin tus constantes interferencias, mi vida habría sido perfecta. Feng Buxi habría visto mi valor, me habría elegido a mí. Luye no la miró salir. Su mente ya estaba en otra parte. Padre. Madre. Hermano. Pensó en los títulos, no en las personas. Lin era vuelto. Pero la voz en su cabeza era fría, cínica. Un padre canalla, que solo valora la utilidad. Una madre descarada, cuya dulzura es un veneno azucarado. Y un hermano inútil, un gusano envidioso, y ella, la pobre víctima, la flor trágica. Una sonrisa despiadada se formó en sus labios. En cuanto pises ese umbral, verás lo que es un verdadero nido de demonios. En esta vida, no tendré ni una pizca de piedad por ninguno de ellos. La compasión es un lujo que no me puedo permitir. Cerró los puños, sintiendo la débil energía del 5º nivel de I circulando dentro de él. Era risiblemente bajo, pero su determinación era una montaña. Sin el lastre de esas 8 mujeres, sin las cadenas de obligaciones, deudas sentimentales y traiciones disfrazadas de amor, alcanzaré una cima que nadie en los 9 cielos ha siquiera soñado. Miraré hacia abajo desde un trono de soledad absoluta, y será suficiente. Se dirigió hacia la puerta de sus aposentos, necesitando aire, necesitando planear sus próximos movimientos. Pero justo cuando su mano se acercaba al picaporte, la puerta de madera robusta estalló hacia adentro en una lluvia de astillas afiladas. Una potente patada,
cargada con el de recolección, había atravesado la madera como si fuera papel. Luye se movió. No fue un salto espectacular, sino un simple y eficiente desplazamiento lateral, como si el viento lo hubiera apartado. La punta del pie de su atacante pasó a centímetros de su rostro, cortando el aire con un silbido. A través del polvo y los fragmentos flotantes, vio a la atacante. ¿El hada Ongling?, preguntó, su tono era de burla cansada. No. Ese título era para la inocente de antes. Ahora solo eres Yeongling. Ella emergió, su respiración agitada no solo por el esfuerzo, sino por la furia pura. Su hermoso rostro estaba congestionado. Luye. Rugió, su nombre sonó como una maldición. Yeongling. Te voy a matar. Se abalanzó de nuevo, sin técnica refinada, solo pura rabia canalizada en una ráfaga de patadas y puñetos dirigidos a puntos vitales. Era un ataque desesperado, pero peligroso por su intensidad. Luye no esquivó esta vez. Su mano se disparó hacia adelante, un movimiento tan rápido que fue apenas un borrón. Atrapó su cuello con un agarre de hierro, deteniendo su carga en seco. La levantó del suelo solo unos centímetros, lo suficiente para que sus pies se balancearan inútilmente. La presión era precisa, suficiente para ahogarla pero no para romperle el cuello de inmediato. Molesto, con una frialdad que hacía que el aire se enfriara, habló. ¿Aún te atreves a levantarme la mano? Ella forcejeó, sus manos arañando su brazo, pero era inútil. Sus ojos estaban inyectados en sangre. ¿Tú? ¿Qué crees que haces? Logró gritar entre jadeos. Hoy vas a arreglar mi puerta, declaró, como si estuviera dictando una ley natural. Y si no lo haces, te estrangulo aquí mismo. Tu precioso cuerpo de espada innato no será de mucha utilidad si no puedes respirar. Jamás. Escupió, con lágrimas de rabia en los ojos. Si no fuera por ti, por tu interferencia constante, yo estaría con Feng Buxi ahora. Él me habría visto. Luye arqueó una ceja, una chispa de cruel diversión en sus ojos. Pues necesitas seguir viva para ir a buscarlo, ¿no es así? Para eso, necesitas un corazón que lata y pulmones que inhalen. Y para eso, necesitas que esta puerta esté reparada, para que yo no cumpla mi promesa. La lógica era tan brutal como inescapable. El pánico venció al orgullo. La necesidad de vivir, de tener la oportunidad de vengarse y alcanzar a Feng Buxie, fue más fuerte. Está bien. Cedió, su voz un hilo de sonido. La arreglaré. La soltó. Ella cayó de rodillas, tosiendo y masajeándose la garganta, tragando aire con avidez. Luye la miró desde arriba, con la misma indiferencia con que se mira a un insecto aplastado. La empujó con el pie, no con fuerza, pero con suficiente desdén para hacerla rodar sobre el suelo de piedra. Si la puerta no está lista, perfecta y funcional, cuando vuelva, dijo, cada palabra un martillazo, te juro que estás muerta. No habrá segundas advertencias. Mientras se daba la vuelta, Yeongling, aún en el suelo, gritó con voz ronca y cargada de una emoción genuinamente herida. Luye. Fuimos compañeros de cultivo en nuestra vida pasada, compartimos peligros, compartimos el camino. ¿Cómo puedes tratarme así? ¿Cómo puedes ser tan cruel? Él se detuvo en el umbral, sin volverse. Su silueta se recortaba contra la luz del corredor. Eso fue en la otra vida, respondió, su voz no tenía eco, no tenía calidez. En esta, no nos debemos nada. Solo eres alguien que rompe puertas y tiene que arreglarlas. El pico de la montaña serena, donde residía su maestra, era un lugar de silencio perpetuo y aire enrarecido. La cabaña era sencilla, pero el aura que la rodeaba era densa, poderosa. Bai Kuyulan estaba de pie frente a un antiguo pino, observando las nubes que pasaban bajo sus pies. Su cabello era una cascada de plata pura, y el velo blanco que le cubría la mitad inferior del rostro solo dejaba ver unos ojos claros como el hielo glacial y la suave curva de sus pómulos. Era una belleza etérea y distante, como una diosa tallada en jade. Luye se acercó y ejecutó una reverencia perfecta, profunda, respetuosa. Saludos, maestra. Ella se volvió lentamente. Sus ojos lo escudriñaron, y Luye sintió que esa mirada atravesaba su carne y sus huesos, leyendo directamente el estado de su alma y su meridiano vital. ¿Por qué solo tienes una vida?, preguntó, su voz era melodiosa pero fría, como el sonido del viento a través de los pinos.
El canon celestial que te transmití se basa en la iteración y el renacimiento. 9 vidas, 9 oportunidades. En ti solo veo una. Una sola, y tensa como la cuerda de un arco. Luye adoptó una expresión ligeramente avergonzada, se rascó la nuca con un gesto que pretendía ser de incomodidad juvenil. Mi talento era insuficiente, maestra, mintió, manteniendo la mirada baja. Para forzar un avance en mi cultivo, para salvar una situación desesperada, tomé una decisión drástica. Fusioné el potencial de mis 9 vidas en una sola. Quemé mi futuro por poder en el presente. Bai Kuyulan guardó silencio durante un largo momento. El peso de su atención era tangible. He hallado el modo de contener el poder del Taijin del caos dentro de mí, dijo finalmente, aunque sus palabras claramente iban más allá del tema. Lo que ocurrió en la vida anterior, ese incidente entre discípulo y maestra, tómalo como un simple sueño. Una fantasía sin consecuencia. No permitiré que se repita. Su voz, entonces, adquirió un filo de acero envuelto en seda. Una presión espiritual, sutil pero abrumadora como una montaña, descendió sobre los hombros de Luye. Si vuelves a albergar intenciones impuras hacia mí, advirtió, y cada palabra era un clavo en un ataúd, si esa mirada indecorosa vuelve a tus ojos, yo misma me encargaré de eliminarte. Antes de que el caos te consuma, te enviaré al olvido eterno. Luye mantuvo la reverencia, sintiendo un sudor frío en la espalda. Ella lo sabía. O al menos, intuía la verdad detrás de su sacrificio. Lo tendré presente, maestra. Respondió, su voz firme y clara. Al descender por el sendero de la montaña, un pensamiento agridulce y cínico cruzó su mente. ¿De verdad crees que hallaste la cura, maestra? Si en aquella vida no me hubiera pasado a mí mismo ese veneno de cadáver celestial que estaba destinado a envenenar tu médula ósea y detener tu ascenso, si no lo hubiera absorbido para desviar la maldición de tu constitución única, jamás habrías logrado purificar el Taijin del caos y llegar a ser la emperatriz del Taijin. Yo te di tu trono, y tú me diste desprecio y una sentencia de muerte lenta. De vuelta en la soledad de su cámara de meditación, Luye evaluó su situación con realismo despiadado. He vuelto al 5º nivel de refinamiento de I. Un punto de partida patético. Suspiró, pero no había desesperación en sus ojos, solo cálculo. Supongo que toca empezar desde cero otra vez. Ascender paso a paso por esta montaña interminable. Dirigió su conciencia hacia adentro, hacia un lugar muy específico de su ser, donde residía una presencia única. «Viejo amigo, ¿sigues ahí?», pensó, con un deje de genuino afecto. Una voz mecánica, pero impregnada de una personalidad casi burlona, resonó en las profundidades de su mente. «Din. Por supuesto que sí, ¿crees que un contrato celestial se rompe tan fácilmente? Ahora que he evolucionado para convertirme en el propio camino celestial, en tu sistema personalizado, ¿para qué querría la energía mundana de antes? Soy el orden mismo». Cierto, admitió Luye, una sonrisa leve tocando sus labios. Pero te pasaste de la raya en nuestra última vida juntos, al convertirte en la manifestación del orden del mundo para mi tribulación final. Casi me aniquilas con esa tribulación eterna que convocaste. ¿Era absolutamente necesario? Din, claro que sí, sin lugar a dudas. Eres mi anfitrión, mi compañero de viaje. Si ibas a desafiar al cielo y reescribir tu destino, tenía que ofrecerte la prueba más brutal y auténtica posible. Nada de tratos suaves. La grandeza se forja en el fuego más intenso. Pues muchísimas gracias por el detalle, de verdad. Refunfuñó, pero era un refunfuño familiar, casi cómplice. En fin, no hay tiempo para nostalgias. Comencemos de nuevo. De nada, Din. Reiniciando protocolos de vinculación. Reinicializando el camino de cultivo, canon celestial de las 9 vidas inmortales, versión modificada de vida única, que comience el espectáculo, anfitrión. Frente a las gigantescas puertas de la villa Espada Chu, talladas con runas de filo que parecían sangrar luz tenue al atardecer, una figura jadeaba. No era fatiga física, sino el esfuerzo de contener una tormenta de emociones falsas, alegría, alivio, añoranza infantil. Chuling, o el ser que ahora habitaba ese cuerpo y ese nombre, golpeó los pesados batientes de metal y madera oscura con los nudillos, haciéndolo sonar como un tambor fúnebre. Padre. Madre. Ya estoy en casa. Gritó, su voz cuidadosamente modulada para temblar con emoción contenida.
Un guardia anciano, su rostro surcado por cicatrices y el tiempo, entreabrió la puerta. Sus ojos, cansados y desconfiados, la escudriñaron de arriba a abajo. Su ropa estaba sucia y rasgada, su cabello enmarañado, su rostro pálido y con rastros de suciedad. «¿Esa es la señorita?», murmuró para sí, frunciendo el ceño. Luego, su expresión se endureció como la roca. «¿De dónde salió esta pordiosera? Lárgate de inmediato. La Villa Espadachú no es lugar para gentuza como tú. Antes de que llame a los guardias». «¿Qué?». Chulin dejó que el tono de su voz se quebrara, una mezcla perfecta de shock e indignación. «No soy una pordiosera. Soy la señorita, soy Chulin». «Silencio», rugió el guardia, Chusi, desenvainando medio su espada con un sonido metálico. «Maldita mocosa insolente, ¿cómo te atreves a suplantar a la señorita? Lárgate o mi espada no tendrá piedad. Ni siquiera hueles a nuestra sangre». Chulin se plantó firme, alzando la barbilla. Miró directamente a los ojos cansados del viejo guardia. «Chusi, mírame bien. Soy Chulin. Tú me cargabas de niña en tus hombros para que pudiera tocar las gárgolas de la torre este. Siempre me robabas pastelitos de miel de la cocina y me los dabas a escondidas, diciendo que era nuestro secreto. Tienes una cicatriz larga en el dorso de la mano derecha, de cuando me empujaste lejos de una losa que se desprendió en los patios de entrenamiento». Chusi palideció visiblemente. Los dedos que agarraban la empuñadura de la espada se crisparon. Esos recuerdos eran íntimos, domésticos. Nadie fuera de un círculo muy estrecho podía conocerlos. Vaciló. Su lealtad al protocolo y a la extraña ausencia del filo espiritual en ella luchaba contra el reconocimiento en sus ojos. Finalmente, bajó la voz hasta casi un susurro ronco, lleno de una urgencia confusa. «No tienes la sangre de los Chu en las venas, no tienes su filo espiritual innato. ¿Para qué demonios vuelves?». Su siguiente frase fue casi inaudible: «¿Eres estúpida, niña? Por fin lograste escapar de este nido de demonios, todos lo creímos», fue un alivio silencioso. «¿Y regresas? Regresas para caminar directo a la boca del lobo, para morir». Chulin sintió un pellizco genuino en el pecho, no por su propia situación, sino por el viejo que, a pesar de todo, aún conservaba un rescoldo de compasión. «Aunque no lleve su sangre en las venas», respondió, con una firmeza que sorprendió al guardia, «el maestro Chu y la señora Zeng me criaron, me vistieron, me enseñaron. Me trataron como a una hija propia, con una bondad que supera a la de muchos que sí comparten su linaje. Este, para bien o para mal, es el único hogar que conozco». Sus palabras, dichas en voz alta, resonaron en el patio interior. Otros sirvientes y guardias más jóvenes, que no la reconocían físicamente, empezaron a murmurar y señalar. De entre la pequeña multitud, alguien con mejor memoria visual gritó: «Es ella. Por el cielo, es la señorita Chulin. Ha vuelto. El cuerpo de espada innato está de regreso en la villa». La noticia estalló como un polvorín. En la gran sala principal, Chu Xiongtian, patriarca de la villa y hombre de rostro esculpido en granito, dejó caer la taza de té de jade que sostenía. Se estrelló contra el suelo con un sonido agudo y final. Su rostro, normalmente impasible como una montaña, mostró una grieta de pánico puro, rápidamente suprimido. «Se acabó», murmuró para sí, sus ojos mirando al vacío. «Todo se acabó». Justo cuando el acuerdo con los Luo no terminó la frase. Luego, como si un interruptor se hubiera accionado, su expresión se transformó. Una sonrisa amplia, cálida y forzada se extendió por su rostro. Se levantó de un salto, casi derribando su silla. «Linger. Linger, hija mía». Rugió, y su voz retumbó en los pasillos mientras salía corriendo hacia el patio, con Zeng Suiyue, su esposa, siguiéndolo con un paso más medido pero igual de rápido. El rostro de la mujer era una máscara perfecta de preocupación maternal y alivio, con los ojos ligeramente brillantes por lágrimas bien administradas. «Padre». Chulin corrió hacia él, permitiendo que la envolviera en un abrazo que sentía opresivo y falso, como ser envuelta en una capa de hielo. «Soy yo. He vuelto». Zeng Suiyue se acercó, tomando su rostro entre sus manos suaves pero con una presión firme, escrutando cada rasgo, cada poro. «Niña tonta, imprudente. ¿Dónde te habías metido todo este tiempo? Ni una carta, ni un mensaje con paloma espiritual. Estábamos desesperados de preocupación.
Tu padre ha envejecido 10 años. Chulin bajó la mirada, jugando su papel con la habilidad de quien ha ensayado este momento en su mente una y otra vez. Lo siento mucho, murmuró, su voz temblorosa. Fui secuestrada. Un grupo de los recolectores de sombras. Me llevaron a la secta del Gran Dao, en el primer cielo. Él, el que me custodiaba, no me permitía enviar ningún mensaje, ningún aviso. Pero logré escapar, aproveché un descuido durante una ceremonia. Alzó la vista, haciendo que unas lágrimas ficticias brillaran en sus ojos. Prometo que nunca más me alejaré de ustedes. Nunca más. En ese preciso instante, un joven pálido y delgado, con ojeras profundas y apoyado pesadamente en el hombro de un sirviente, apareció en el arco de la entrada principal. Era Chu Zifei, su hermano adoptivo. Al verla, una mueca de alivio grotesco, casi de éxtasis, distorsionó su rostro demacrado. ¡Ah! Fingió un acceso de tos seca, llevándose un pañuelo a los labios. Joven maestro. ¿Se encuentra bien?, preguntó el sirviente, sosteniéndolo con preocupación evidente. Chu Zifei susurró, con una voz tan baja que solo su padre, que se había acercado, pudo oírla. El cielo me escucha. El chivo expiatorio ha vuelto. Justo a tiempo. Estoy salvado. El alivio en sus palabras era tan tangible como el veneno que corría por sus venas. Mientras la farsa del reencuentro se desarrollaba en la Villa Espada Chu, Luye se sumergía en la fría y dura realidad de su cultivo. En el primer cielo, el más bajo y con la energía celestial más diluida, los reinos de poder estaban claramente definidos: Houtian, postnatal, Xiantian, innato, recolección de I, núcleo de oro, alma naciente, refinamiento del vacío y la casi mítica unión con el Dao. Aprovechando cada fragmento de conocimiento y cada atajo mental de su vida pasada como emperador, Luye había comprimido lo que a otros les tomaba años en solo 15 días, pasar del quinto al noveno y último nivel de recolección de I. Su cuerpo era un vaso a punto de rebosar, su dantian inferior palpitaba con la energía densa y lista para el cambio cualitativo, la compresión en un núcleo de oro, la base sólida de todo cultivador que aspiraba a trascender la mortalidad común. Se sentó en posición de loto en el centro de su cámara aislada. Respiró hondo, comenzando a guiar el torrente de I a lo largo de sus meridianos, dirigiéndolo hacia el punto crucial bajo su ombligo. Pero algo andaba terriblemente mal. El flujo era irregular, como un río dividido por un dique invisible. ¿Qué ocurre?, musitó, una gota de sudor frío resbalando por su sien. Solo la mitad de mí responde, fluye con libertad, la otra mitad está congelada. Estancada. Es como si hubiera placas de hielo espiritual atascadas en mis meridianos, bloqueando el paso. La voz familiar del sistema resonó en su mente, instantánea e implacable en su diagnóstico. Din. Se detecta una sustancia exógena de alto nivel en el sistema meridiano del anfitrión. Identificación: veneno de cadáver celestial. Nivel de amenaza: severo. Origen probable: administración encubierta en una vida anterior. Efecto principal: inhibición permanente y selectiva del flujo y la compresión de I, activándose en umbrales de avance clave. Un rugido de rabia silenciosa, profunda y amarga, estalló en el pecho de Luye. Sus puños se cerraron hasta que los nudillos palidecieron. Maldición. Tuvieron que ser ellas, otra vez. Susurró entre dientes, cada palabra cargada de un odio frío. No les bastó con implantarme el parásito devorador del Dao para sabotear mi ascenso final al gran camino, también usaron esto como un seguro. Un veneno dormido, indetectable en estados bajos, que se activa justo cuando intento formar mi núcleo de oro. Quieren asegurarse de que, aunque en teoría posea 9 vidas, nunca pueda levantar cabeza, nunca pueda reconstruir mi poder, nunca vuelva a ser una amenaza para sus nuevos órdenes. Respiró hondo, forzándose a la calma. La ira era un lujo, un enemigo. Necesitaba pensar. Pero hay algo que no saben, o que subestimaron, murmuró, una chispa de su antigua arrogancia encendiéndose en sus ojos. Aún tengo una carta bajo la manga. Concentró su intención: sistema. Análisis completo. ¿Hay alguna forma de neutralizar o purgar este veneno? Antídoto, técnica de purificación, hierba legendaria. Din. Análisis completado. El veneno de cadáver celestial es de naturaleza yin corrupta y de origen celestial, diseñado para integrarse con el alma. Método de purificación directa: alcanzar el reino del núcleo de oro. Durante la formación del núcleo,
Toda la energía del cuerpo se transforma en esencia verdadera, Zeni, de naturaleza yang pura y con propiedades de purificación extrema. La contradicción energética fundamental disolvería las raíces del veneno. Luye soltó una risa corta y amarga. Es un bucle sin salida. Para purgar el veneno necesito el núcleo, pero para formar el núcleo necesito poder utilizar y comprimir todo mi y la mitad está bloqueada por el maldito veneno. Es una trampa perfecta. Imposible de sortear con métodos convencionales. Frustrado, su mente viajó a través de la vasta biblioteca de recuerdos de su vida pasada, buscando desesperadamente una solución, una excepción, un atajo recordado. Y entonces, una memoria brilló con claridad, una fórmula alquímica, un destello de orgullo de artesano. «Espera», exclamó en voz baja. En el pasado, durante mi época de búsqueda de una cura para una condición similar, logré refinar una píldora de retorno al origen perfecta. Con su poder explosivo y reconstructivo, incluso un mortal con meridianos bloqueados podría forzar su apertura y comprimir el de manera salvaje para formar un núcleo rudimentario. El riesgo de explosión es alto, pero podría proporcionar el impulso necesario para saltarme el bloqueo del veneno, aunque sea por un instante, y formar el núcleo. Una vez formado, la esencia verdadera haría el resto. Su entusiasmo se congeló tan rápido como había surgido. Recordó. Recordó con dolorosa claridad dónde estaba esa píldora única, o más bien, a quien se la había dado en un momento de lo que ahora consideraba una debilidad sentimental catastrófica. Es una píldora extremadamente rara, murmuró para sí, los ingredientes, algunos de ellos, ya se han extinguido en este plano. En mi otra vida, en un arranque de estúpida compasión y algo más, se la regalé a Yeongling. Para ayudarla a consolidar su base antes de su propio avance al núcleo de oro. Una sonrisa fría, determinada y absolutamente despiadada se curvó en sus labios. Los últimos vestigios de cualquier duda o compasión se evaporaron. Pero en esta vida, susurró, y su voz era el susurro del viento invernal antes de una tormenta, ni lo sueñes, Ongling. Esa píldora me pertenece. Fue mi sudor, mi sangre, mi investigación. Y voy a reclamarla. En ese preciso instante, como si el cielo mismo escuchara sus pensamientos y decidiera burlarse de él, una voz amplificada por artefactos de sonido espiritual sonó en toda la secta del Gran Dao, atravesando montañas y valles, llegando incluso a su cámara aislada. Anuncio de la secta, atención a todos los discípulos y ancianos. Yeongling, discípula directa de la venerable maestra Bai Kuyulan, ha alcanzado la gran plenitud del reino de recolección de Yi en solo 1 mes y 17 días desde su ingreso. Esto establece un nuevo récord histórico para discípulos de su generación en la secta del Gran Dao. En reconocimiento a su talento excepcional y diligencia, se le otorgan las siguientes recompensas: un frasco que contiene 3 píldoras de retorno de grado supremo, la selección de 3 tesoros espirituales del depósito del tesoro, el título oficial de discípula de élite con los beneficios correspondientes, y 2 pergaminos que contienen técnicas divinas del pabellón de clásicos prohibidos, que su logro inspire a todos. Luye escuchó el anuncio, sin inmutarse. Había esperado algo así. Después de todo, es la futura emperatriz del Taidin, murmuró, sin rastro de admiración en su voz. El cielo la auspicia, su camino está pavimentado con estrellas. Su progreso es veloz, como era de esperar. Aunque, una chispa de competitividad, de puro desafío, brilló en sus ojos, con la guía del sistema y mi propia experiencia, yo logré alcanzar la plenitud de recolección de I 2 días antes que ella. No está tan lejos. No es invencible. Tomó una decisión rápida y firme. No podía permitirse esperar. Cada día que pasaba con el veneno activo era un día perdido, un día en el que sus enemigos podían estar tramando algo peor. Es hora de bajar de la montaña, declaró en voz alta, comenzando a empacar unas pocas pertenencias esenciales en un anillo de almacenamiento sencillo, ropa común, algunas piedras espirituales de baja calidad, un par de frascos de píldoras básicas de curación y la espada común pero bien afilada que siempre llevaba. Din, ¿a dónde se dirige el anfitrión?, preguntó el sistema, su tono era curiosamente expectante. Luye ajustó las correas de su mochila y miró hacia el oeste, a través de la ventana de su cámara. Sus ojos parecían poder ver más allá de las montañas, hasta un lugar pantanoso y olvidado. Al sepulcro del experto del refinamiento del vacío, en los pantanos llorosos del oeste, respondió, su voz era un susurro de acero. En mi vida pasada, después de que Yeongling, accidentalmente, dejara caer un mapa, encontré ese lugar. Allí,
En un laboratorio secreto sellado, había dejado la píldora de retorno al origen perfecta, junto con otras notas de investigación, para estudiarla, en un momento de calma. Estoy seguro de que en esta vida, en su arrogante seguridad y preocupada por consolidar su nuevo récord, no la habrá usado todavía. La guardará, querrá una base absolutamente perfecta para su núcleo de oro. Su expresión se endureció. Voy a recuperar lo que es mío. Voy a tomar la píldora que me pertenece. Y luego, nadie podrá detener mi ascenso. Hon Ling se dirigió a unas 1000 millas al oeste de la secta Dadao. Allí, según sus recuerdos de su vida pasada, se alzaba una tumba antigua que el mundo no descubriría sino hasta dentro de un mes. Caminó durante un largo rato, hasta que al salir de un pasillo estrecho, su vista se iluminó. Ante ella, en una mesa de piedra al fondo de la cámara, vislumbró los tesoros más valiosos del lugar, los fragmentos del Sutra del Cielo de las 9 vidas inmortales y la píldora de retorno al origen perfecta. Con determinación, tomó el libro en sus manos y dijo con una sonrisa burlona: hermano mayor, en esta vida te tomé la delantera. Lo abrió con fascinación, pero su expresión se congeló. En su interior, no había sabiduría celestial, sino una broma infantil, un dibujo de una tortuga hecho por Lu Ye, junto a garabatos al azar que decían: llegas tarde, jajaja. Lu Ye, miserable cobarde, gritó, furiosa, arrojando el libro al suelo con fuerza. En ese instante, un brillo repentino iluminó el suelo. Se había activado una formación trampa, sellando todas las salidas y dejándola atrapada sin posibilidad de escapar. Lu Ye, déjame salir de aquí ahora mismo. Su voz resonó contra los muros de piedra, pero solo el eco le respondió. 3 días después. Lu Ye, da la cara de una vez, gritó Hon Ling, destrozando la puerta de su habitación con una patada poderosa. Pero quien la recibió no fue Lu Ye, sino una palma de energía que salió de la penumbra, golpeándola directamente en el estómago. El impacto fue tan violento que la hizo volar por los aires, para luego caer pesadamente al suelo, gimiendo de dolor. Lu Ye salió entonces, con evidente molestia. ¿Acaso tu madre no te enseñó que se debe tocar antes de entrar a la habitación de alguien? Lu Ye, ya abusaste demasiado de tu poder, pensó ella, con rabia contenida. Prefiero morir allá afuera antes que someterme ante ti. Tras contener la ira, se levantó y dijo con voz más suave y fingida dulzura: hermano mayor, ¿puedo pasar? La respuesta de Lu Ye fue un seco y contundente: lárgate. Ella, sin poder contenerse más, empezó a reclamarle: ¿tú te llevaste la píldora de retorno al origen perfecta de la tumba? En respuesta, Lu Ye lanzó otro ataque de energía, que la empujó fuera de la habitación como si fuera una pluma. Hon Ling, rodando por el suelo, se repetía a sí misma: resiste. No te enojes, no te enojes. Se incorporó y preguntó de nuevo, apuntando con el dedo: ¿fuiste tú quien se llevó la píldora de retorno al origen perfecta? No. Lárgate, replicó él, impasible. Tienes el valor para robarla pero no para admitirlo, Lu Ye, ahora sí me las vas a pagar, chilló, cargando de nuevo su energía. Hon Ling, cálmate, una voz autoritaria y serena cortó el aire. Era su maestra, que había aparecido en el patio. Maestra, gritó Hon Ling, corriendo hacia ella. De rodillas en el suelo, rompió a llorar. Maestra, él me golpeó. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, mezclando rabia y frustración. La maestra se giró hacia Lu Ye, quien permanecía meditando en el umbral de su cuarto. ¿Por qué golpeaste a tu hermana menor? Él respondió, con fastidio: por entrar a mi cuarto sin permiso. Es una falta de respeto. Pero aún así es tu hermana menor, reprendió la maestra. Ya basta, dijo la maestra, haciendo un gesto de paciencia. Hon Ling, ¿para qué buscabas a Lu Ye? Él tomó la píldora de retorno al origen perfecta y ni siquiera la necesita, acusó Hon Ling, señalándolo. Solo quería que me la cambiara por algo más. La maestra miró de reojo a Lu Ye. Lu Ye, tu talento es excepcional. No tienes ninguna necesidad de usar esa píldora. Sería mejor que se la dieras a tu hermana. Si te hace falta algo, yo misma te lo daré. Lu Ye respondió sin alterarse: lo siento, pero yo también necesito esa píldora. Mentira, le gritó Hon Ling. Lu Ye, intervino la maestra con tono más firme, ¿crees de verdad que no podré formular mi píldora sagrada sin esa píldora? En ese momento, Lu Ye sacó la píldora y la sostuvo en la palma de su mano. TSK. Así está mejor, dijo la maestra, satisfecha.
¡Qué niño tan obediente! Pero la intención de Lu Ye no era entregarla. Con una mirada desafiante, se llevó la píldora perfecta a la boca y se la tragó delante de ellas. Jejeje. Lu Ye, maldito seas, rugió Hon Ning, con los ojos inyectados en sangre. Te juro que formaré mi píldora sagrada y te cerraré la boca de una vez por todas. ¡Qué fastidio!, murmuró él, dando media vuelta. La maestra suspiró, dirigiéndose a Hon Ning. Sé que estás molesta, pero no había necesidad de llegar a esto. Villa de la espada de Chu. Linger, preparé este estofado de arroz con brotes de bambú especialmente para ti. ¿Quieres probarlo?, decía la madre con dulzura, acercando una cuchara a los labios de la joven. Gracias, mamá. Eres la persona que más me quiere en este mundo, respondió Linger, sonriendo. Prometo que jamás me volveré a alejar de ti ni de mi padre. ¿De verdad?, preguntó la madre, con una sonrisa extraña. ¿Incluso más que tus padres biológicos? Ellos me abandonaron al nacer, ¿cómo podrían compararse con todo el amor que tú y mi padre me han dado?, afirmó Linger con convicción. Está bien, no hablemos de eso. Ahora descansa un poco. Sí. Pero en cuanto la madre se dio la vuelta, su expresión se transformó en una sonrisa malvada. Susurró para sus adentros, jajaja, hay esperanza, estamos salvados, nuestra familia está a salvo. Mamá, murmuró Linger desde la cama, frotándose los ojos. ¿Por qué me siento tan cansada de repente? Si tienes sueño, solo duerme, respondió la madre sin volverse. Linger se acostó, pero una inquietud creciente la invadía. ¡Qué extraño! ¿Por qué me dio este sueño tan pesado de golpe? Debo activar el sutra de la espada de la gran matanza para ver qué está pasando. Una oleada de claridad mental, seguida de un horror absoluto, la sacudió. ¿Estoy envenenada? ¿Acaso fue el arroz? No puede ser. Mamá lo preparó con sus propias manos, ¿por qué me haría algo así? Linger, ¿ya te dormiste?, preguntó la voz de su madre desde el otro lado de la puerta. Al escucharla, Linger se tapó rápidamente con la manta y contuvo la respiración, fingiendo un sueño profundo. Ya está. El veneno hizo efecto, podemos empezar, dijo la madre, abriendo la puerta. Madre, usted es increíble. Nadie tiene más colmillo que usted, dijo la voz de su hijo, el hermano mayor de Linger, desde el corredor. Vamos, llévensela y entréguensela al ancestro, ordenó la madre. Jejeje, rió el hermano, acercándose a la cama. Linger solo pudo permanecer acostada, inmóvil, con las lágrimas corriendo en silencio por su rostro, escuchando cada una de sus palabras. El frío en su corazón era más profundo que cualquier veneno. Y así, la familia Chu llevaba a Linger, aparentemente inconsciente, rumbo a la cámara del gran ancestro para entregarla. Mientras avanzaban, todos hablaban sin filtro, expresando en voz alta lo que realmente pensaban de ella. Linger, fingiendo estar inconsciente, lo escuchaba todo con el corazón destrozado, sintiendo cómo las lágrimas de rabia y traición recorrían su rostro en la penumbra. Señor de la villa. ¿Ya te encargaste de Chusi?, preguntó el padre con voz grave. Así es, mi señor. Ya está solucionado, no dejamos testigos, respondió un sirviente con una reverencia. Perfecto, ese sirviente casi arruina mis planes, exclamó el señor, para luego girarse hacia su hijo mayor. Escúchame bien. Si ella no hubiera vuelto para entregarse a su muerte, tú habrías sido el sacrificio para la espada, a ver si esto te sirve de lección para que dejes de perder el tiempo en vicios. Lo siento, padre, te prometo que de ahora en adelante me dedicaré a mi cultivo, dijo el hijo, temblando. ¿Entregarse a la muerte? ¿Sacrificio? Así que, me criaron todo este tiempo solo para esto, pensó Linger, y un escalofrío mortal recorrió su espalda. Su hermano mayor, con una mirada maliciosa, añadió, de todos modos va a morir, ¿qué tiene de malo que me divierta con ella un rato? Solo será media hora, dijo, mientras una sonrisa lasciva se dibujaba en su rostro. ¿Qué clase de estupideces dices?, rugió su padre, jalándole la oreja con fuerza. Ella es técnicamente tu hermana, no ensucies el nombre de la familia Chu. Ay, papá, me duele, gritó el joven. Solo es la hija de un par de esclavos muertos, no es mi hermana de sangre. Entonces mis verdaderos padres fueron asesinados por ellos, pensó Linger, y un dolor más agudo que cualquier veneno le atravesó el pecho. La madre intervino con un tono calculador, ¿de verdad no puede estar a solas con ella aunque sea media hora? Dije que no, gritó el padre,
exasperado. Si retrasas el forjado de la espada del ancestro, toda la familia pagará las consecuencias. Yo la amaba como a una madre, y se atreve a decir esas cosas tan infames, pensó Linger, y un recuerdo doloroso la asaltó. Flashback, un camino polvoriento. Linger, más joven, suplicaba. Joven amo, se lo ruego, déjeme volver a casa un momento. Extraño mucho a mis padres. Luye, caminando frente a ella, respondió sin volverse, ni siquiera son tus padres biológicos, ¿para qué tanta prisa? Ellos me trataron mejor que si lo fueran. Joven amo, ¿cómo puede hablar así de ellos? Está bien, cuando la espada esté terminada, yo mismo te llevaré a casa, dijo él con una promesa vacía. Fin del flashback. Mentiroso, pensó ahora Linger con amargura. ¿Qué clase de espada tarda tanto en forjarse? Seguro solo quieres engañarme otra vez. Otro recuerdo, más reciente y devastador, surgió, ella, arrodillada frente a los escombros humeantes de su hogar, consumido por las llamas. Un resentimiento infinito se apoderó de ella en ese momento. Padre, madre. Linger llegó tarde. Y luego, su grito de angustia hacia el cielo, Luye, todo es tu culpa. Eres un sinvergüenza. Pero ahora, en medio de su dolor, un nuevo pensamiento, claro y frío, surgió, Luye, esa espada de la que hablabas, ¿era esta espada demoníaca? Se dio cuenta, con un golpe de claridad, de que Luye la había estado protegiendo todo este tiempo que estuvo con él, alejándola de esta verdad atroz. Mientras tanto, en otro lugar. Luye observaba lo que ocurría en la villa de la espada Chu a través de una pantalla holográfica de su sistema. Una fría sonrisa jugaba en sus labios. Din. Amo, es una lástima que ella esté inconsciente y no pueda escuchar lo que dice la familia Chu, comentó una voz mecánica del sistema. Luye sonrió y dijo, ja, ¿crees que alguien que reencarnó siendo un gran emperador quedaría inconsciente por un simple somnífero? Solo se niega a aceptar la realidad, y la culpa que siente hacia sí misma por saber la verdad de su amada familia, que solo la crió para hacer un sacrificio. Din. ¿El amo piensa ir a rescatarla? Rescatarla, replicó Luye, con una risa breve. Verla en esta situación es lo que más me alegra el día. Además, ella no necesita que nadie la rescate. Lugar de forjado de la espada, el ambiente era opresivo, lleno de calor y el olor a metal y cenizas. La familia se arrodilló ante una figura anciana y poderosa. Saludos, ancestro. Chu Kanseng, ancestro de la villa Chujian, muy bien, entréguenmela, ordenó el anciano con voz ronca. Y así, le entregaron el cuerpo inerte de Linger. Xiontian, Sifei, quédense, sean testigos de la ceremonia del forjado final de la espada demoníaca. Gracias, ancestro, dijeron el padre y la madre, con voz temblorosa de ambición. El anciano comenzó el ritual. Símbolos ardientes se encendieron en el suelo, y la espada, una hoja negra con vetas carmesí, se elevó entre un torbellino de llamas azules y rojas. Esta espada representa más de 30 años de mi esfuerzo, ahora, solo falta el último paso, proclamó el ancestro. Felicidades, ancestro, en cuanto la espada esté lista, podrá alcanzar el reino de Pou-Ying de un solo golpe. Que comience. Un enjambre de espadas espectrales de fuego se agrupó, girando frenéticamente alrededor de la espada verdadera en un vórtice de calor devastador. El anciano sonrió, satisfecho. Listo. Ahora, tiren el sacrificio a las llamas. El padre de Linger la levantó en sus brazos. Su voz, carente de toda emoción, resonó en la cámara, el sacrificio. Deberías agradecer que después de tantos años de haberte mantenido, sirvas para el sacrificio de la familia Chu. Y sin más, la arrojó al corazón del torbellino de fuego. Su hermano mayor frunció el ceño, viendo el cuerpo de Linger caer lentamente hacia las llamas. qué desperdicio tan grande», murmuró, lamiéndose los labios con frustración. Pero entonces, desde el centro de las llamas, surgió un sonido. Una carcajada fría, clara y cargada de un odio glacial. Ja 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 ja. Linger, en medio de la caída, giró su cuerpo. Con un gesto rápido, se mordió la punta de su dedo y lanzó un chorro de su propia sangre directamente hacia la espada demoníaca que se abalanzaba sobre ella. La espada se detuvo en seco, vibrando. Las vetas carmesí en su hoja negra brillaron con una intensidad feroz, empapándose de su sangre. «¿Qué está pasando?», gritó su padre, el color desapareciendo de su rostro.
Un aura azul eléctrico, intenso y puro, comenzó a emanar del cuerpo de Linger. Las llamas a su alrededor se apartaron, sometidas. La espada demoníaca, ahora de un rojo vibrante, giró y se colocó obedientemente frente a ella. Linger flotaba en el aire, su ropa chamuscada pero su postura erguida, con los ojos abiertos, brillando con una luz azulada y una determinación asesina. «Padre, no está muerta», gritó su hermano, señalando con terror. El ancestro Chukanzeng abrió los ojos de par en par, una grieta de incredulidad y miedo en su fachada de poder. «¿Cómo? ¿Cómo es posible?». No hubo respuesta. Solo la silueta de Linger, impulsada por el aura azul, se lanzó hacia él a una velocidad que desafió la vista. Sus pupilas solo captaron un destello azul acercándose cada vez más, hasta llenar por completo su visión. «Maldición», logró gritar el anciano, levantando su propia espada para bloquear. El choque fue catastrófico. La espada del ancestro, una reliquia familiar, se hizo añicos bajo el golpe de la espada demoníaca ahora controlada por Linger. El impacto continuó, implacable. «Una espada demoníaca no se usa así», fueron sus últimas palabras, ahogadas en un gurgullo de agonía. Linger, de pie sobre el cuerpo sin vida del ancestro, alzó la espada que goteaba sangre. Su voz, fría como el hielo del abismo, resonó en la cámara ahora en silencio mortal. Las espadas demoníacas se hicieron para masacrar demonios. Su mirada, cargada de una frialdad absoluta y una promesa de venganza, se posó, uno por uno, en los rostros aterrorizados de su familia.